un cambio de la forma de pensar. ¿Y cómo viene un cambio de la forma de pensar en nuestras vidas? Creyendo correctamente los principios que hemos estado aprendiendo, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento se trata de regresar a la gracia de Dios debido a su bondad demostrada en la cruz. Iglesia, vamos a seguir predicando y siempre se va a seguir predicando de la obra consumada de la cruz hasta que se nos revele el amor y la bondad de Dios y lo que significó hacer Jesús en la cruz. Es bien importante tener en nuestra mente, en nuestro chip, que la obra consumada de Jesús en nuestras vidas ya lo hizo todo por nosotros. Tenemos luchas constantes. Les describí todo lo que el miedo hace, porque el miedo, hay una raíz y hay una forma de erradicarla de nuestra vida. Y vamos a comenzar en esta noche. No voy a hablar del miedo, nada más era como que un paréntesis de esto, ¿no? Creo que nunca es demasiado tarde para invitar a Jesús a nuestras vidas, con las adicciones que podamos tener, con nuestros malos hábitos que cometemos día con día. A veces traemos al altar malos hábitos, adicciones, y regresamos, inclusive hasta por la emoción del momento, pues siento un remordimiento en mi vida, o quizá sí un arrepentimiento, pero al momento de entregarlo el domingo, puede ser que haya entregado el domingo la crítica, puede ser que haya entregado, ayúdenme, el domingo la adicción, puede que haya entregado el temor, la angustia, la desesperación. Pero ¿por qué lo volvemos a tomar? ¿Por qué vuelve esa adicción a mi vida? ¿Por qué vuelven esos malos hábitos a mi vida? ¿Por qué? ¿Es muy común esto, sí o no? Es muy común. Es muy común en la vida del cristiano. Pero vamos a aprender por qué es común y no debería pasar. Lo único en el cual Dios nos da una llave, una estrategia, el antídoto para que esto sea erradicado, es teniendo un encuentro personal con Jesús. Es ser conscientes de la obra terminada. Pero ¿cómo, Pablo? ¿Cómo? Siempre que seamos débiles en alguna adicción, siempre que seamos débiles en algo de nuestra vida, y debemos de ser conscientes de la obra consumada de la cruz de Jesús y regresar a su gracia y a la cruz y tomar el perdón de Jesús, tomar la justicia de Jesús que nos fue entregada en la cruz, la justicia de Dios por medio de Jesús. ¿Sí me explico? O sea, Señor, ya me equivoqué, sé que me estoy equivocando, pero yo soy consciente que soy la justicia de Dios en Cristo y tomo tu perdón, no tomo la condenación, no tomo la culpabilidad. Es mi error, porque cuando vuelve esa situación de error, de culpabilidad, entonces me enojo con Dios, me enojo con la gente de la iglesia, me enojo con la iglesia. Pero vamos aquí a la raíz y a la fuente de todo esto. Aquí comienzo. La gente escuchaba, cuando vemos los evangelios, te das cuenta que la gente escuchaba hablar de Jesús, escuchaba hablar de los milagros de Jesús, de las sanidades de Jesús. La gente venía de Capernaum, venía del otro lado del río Jordán, de Jerusalén, de Nazaret, y escuchaban el evangelio de Jesús. Pero lo más maravilloso de esto es que Jesús no rechazaba. Venían la gente enferma, los sordos, venía gente con opresión demoníaca, porque así lo dice la palabra de Dios, opresión demoníaca, sordos, gente que era despreciada por la sociedad, mas sin embargo Jesús también los remató a ellos. No los remató. Jesús los acogió como nosotros los cristianos acogemos a todos, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Y aquí comienza en Mateo 6:25. Imagínense en Mateo 6:25. Vamos, me acompañan a leer Mateo 6:25. Te lo voy a leer en versión Reina Valera
Y el siguiente versículo en versión NTV, porque creo que me gustó. Pero lo que voy a leer, imagínense que están escuchando el timbre de la voz de Jesús hablando. No Pablo, el timbre de la voz de Jesús. Decir estas palabras que vamos a escuchar, es mi voz. Imagínense que es Jesús, porque Jesús estaba en el monte hablando, y por las piedras abajo del monte y la acústica hacía que la voz de Jesús llegara a multitudes. Pero imagínense la profundidad de las palabras de Jesús al pronunciar lo que nosotros vamos a leer. Amén. Cómo tenían empatía las palabras de Jesús hacia la gente. Y aquí dice esto: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Imagínense estas palabras de empatía por el temor que la sociedad y la gente, las multitudes sentían. Si Jesús está hablando estas palabras es porque Él sabía lo que estaba hablando y lo que estaba pasando por los corazones de las personas. Y Él estaba dando palabras de gracia, palabras de esperanza. Amén. Imagínate en esa multitud y Jesús en el monte. Y Jesús estaba en el monte como yo estoy ahorita. Pero antes de eso, quiero decirte que el leproso, en la época de Jesús, los leprosos eran marginados, aislados, según la ley de Moisés. Debido a que ellos eran impuros, de acuerdo a la ley de Moisés, eran como la ley lo que requería de ellos es que se retiraran y que se ocultasen a la orilla de las afueras o a las faldas de la ciudad. Entonces realmente un leproso, por su condición natural, era despreciado. Pero al momento de que Jesús estaba en el monte dando estas palabras, donde te está diciendo: no te preocupes qué vas a tomar, qué vas a vestir, mi Padre, porque es la primera vez en los evangelios que se nombra a Dios como Padre. Acuérdense que les he comentado que Jesús en el Nuevo Testamento es cuando Jesús habla de Dios como Padre. Gloria a Dios, ¿no? Y es la primera vez que dice: no se preocupen, no se preocupen, no se estresen. Si mi Padre cuida de los pajarillos, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Maravilloso cómo se estaba abriendo una cortina de reconciliación de Dios con su pueblo. Pero al estar hablando estas palabras, alguien allá, yo no sé cómo le hizo, pero se escuchaba de Jesús, de los milagros, de lo que sucedía en toda Jerusalén, en Nazaret, y se corrió la voz de que un famoso profeta que se dice llamar Hijo de Dios ha llegado y es el tiempo. Y al estar escuchando lo que estaba sucediendo, un leproso, yo no sé cómo, se camuflajeó y estaba en una piedra, seguramente abajo del monte, escondido en su refugio, escuchando estas palabras de Jesús, donde eran palabras llenas de gracia, de esperanza, de favor, de salud, de milagros. Pero al estar escuchando este leproso la palabra de Jesús, algo estaba sucediendo en su interior. Estaba en su refugio, escondido, un leproso, por su condición, su culpabilidad.
No sé, estoy tratando de imaginarme al leproso. Trata de imaginarte al leproso cuando contamos estas historias. Vamos a trasladarnos a esa época y decir, a veces nosotros no estamos leprosos, obviamente no estamos leprosos, pero nuestro corazón se siente aislado y estamos en nuestro refugio, en nuestro escudo, donde no nos hemos querido acercar del todo a Dios, porque hay un sentido de culpabilidad, de que le fallo a Dios constantemente. Pero algo pasó en el leproso que hizo que se acercara a Jesús. ¿Qué habrá pasado? Entonces, les leí Mateo que... Entonces sigo 6:28 en NTV y dice, y seguía hablando Jesús, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Al oír estas palabras de fe, de esperanza, de confianza de Jesús, de lo que Jesús estaba hablando, empezó y se cumplía la palabra de Romanos 10:17 en versión NBI. Y así dice en Romanos 10:17 NBI: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando se oye la palabra de Cristo, cuando se predica a Jesús, cuando se predica de la obra terminada de la cruz, de la justicia de Dios que es Cristo, cuando se predica el favor y la gracia de Dios, ahí no estaba Jesús predicando del fuego y del azufre, ¿verdad que no? Jesús no estaba predicando de eso. Jesús estaba hablando del amor del Padre y lo que el Padre venía a hacer, reconciliar a la humanidad, cualquiera que fuera la condición en la que nosotros estamos o estemos. Jesús está diciendo, bueno, tú no calificas, tú sí, tú no, tú sí. Jesús está diciendo, Dios cuidará de ti. Y al escuchar las palabras de Cristo, el leproso empezó a surgir una confianza en el leproso. Él estaba escondido, escuchando de lejos a Jesús, estaba escondido, estaba camuflajeado, porque si la sociedad lo veía y lo descubrían, ¿qué creen que pasaba? Hasta apedrear por la ley de Moisés. Pero escondido, empezó a escuchar algo dentro de él. Algo, lo primero que rechazaba el leproso a Dios era porque en el antiguo, el leproso tenía una forma de creer errónea. Y venía la esperanza, porque él decía, es que para Dios soy impuro. Delante de Dios soy impuro y no merezco el favor, no merezco la misericordia del Padre. Pero ahora está escuchando totalmente otro mensaje. ¿Sí me explico? Está escuchando otro mensaje. Es bien importante que escuchas de Dios y cómo escuchas de Dios. Es bien importante, porque cuánta gente se ha alejado de Dios por una mala predicación, por una mala enseñanza de Dios, y no predicar lo que Jesús hizo. Es que es bien importante eso, iglesia, porque es la raíz de todos nuestros miedos. Es la verdadera raíz de todos los miedos que a veces decimos no sentir miedo, y quizá por fuera me vea muy valiente, pero a lo mejor inconscientemente tengo un pavor en mi vida que ni siquiera yo sé, pero el Espíritu Santo sí sabe. Y lo que es espiritualmente no se puede tratar naturalmente. Y por más que le digas a alguien, es que no tengas miedo, espérame, es que aunque le digas, no lo va a captar, porque el miedo no viene de fuera, está en lo más profundo, una raíz en su corazón. Ahora, todos tenemos miedos.
Pero hay de miedos a miedos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al escuchar la palabra de gracia y de esperanza y de confianza, algo empieza a cambiar en nuestras vidas. Algo. Se empiezan a caer estructuras erróneas, estructuras de miedo, estructuras de soledad, estructuras de no merecerme. Yo no me merezco que Dios, yo por algo estoy pasando por esto. Yo estoy pasando por esto porque hice todo lo malo hace muchos años y ahora estoy cosechando todo lo que hice, todos los males. Por eso estoy viviendo en esta condición de, hey, iglesia, si creemos en el nuevo pacto, dice que nunca jamás se acordará de nuestros pecados. Es la cláusula del nuevo pacto. El que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, un verdadero encuentro genuino con Jesús, iglesia, es otra cosa. Amén. Es otra cosa. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que el leproso saliera de su refugio, de su guarida? ¿Qué fue lo que hizo que el leproso se levantara? Jesús termina de predicar y en vez de bajar en el mismo lado por donde subió, baja del otro lado. Por eso dice las escrituras, vamos a leer, y ahora vamos a Mateo, si me acompañan, 8, 1 y 2 y 3. Y te lo voy a leer en versión NBI. Mateo 8, 1, 2. Lo que empezó a suceder en el leproso fue un cambio de mente, un arrepentimiento en su ser. ¿Cómo cambia tu concepto acerca de Dios? ¿Cómo cambia el chip totalmente cuando escuchas? La fe viene por escuchar el mensaje, y el mensaje acerca de Cristo, que es la gracia, es de Cristo. Entonces, al estar escuchando ustedes esto que se ha venido predicando en Veraca, que es Jesús, la obra consumada, la justicia de Dios, el precio fue pagado, yo soy maravilloso, altamente bendecido, altamente favorecido y profundamente amado, soy la justicia de Dios y como Él es, soy yo en este mundo. Cuando empezamos a creer correctamente, empiezan a suceder toda condenación y culpabilidad y todo miedo, profundidad de miedos en nuestras vidas se empiezan a disolver, porque empieza un cambio que es engendrado de adentro hacia afuera. No es nada externo, no tiene nada que ver con lo externo. Es el poder del Espíritu Santo trabajando. Por eso hay hábitos que aún no he podido dejar, pero al estar escuchando ustedes mensajes y creyendo acerca de la obra consumada de la cruz, de la gracia, algo va a empezar a cambiar dentro de ustedes poderosamente, que ni cuenta se van a dar. Cuando de repente se para el leproso y dice en Mateo 8, 1, 2 y 3, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. ¿Lo siguieron qué? Grandes multitudes. Y he aquí, ahora el leproso salió de su escondite. Él siempre había estado así, porque estaba, caray. Entonces, ahora le está predicando. Yo tenía el concepto de que Dios me tenía aislado porque era leproso, porque yo estaba marginado, pero ahora estoy escuchando que Dios me ama, que Dios es mi Padre, que Él va a tener cuidado de mí porque Él cuida de las aves. Yo tengo una esperanza. Fue surgiendo algo al escuchar las palabras acerca de Cristo. Una esperanza empezó a nacer, algo empezó a hervir dentro del corazón del leproso. Algo comenzó a cambiar dentro de él, que estaba así, que dice: yo voy hacia Él, ahora yo voy hacia Él. Las personas al escuchar este tipo de mensaje, en vez de irse, ¿saben qué van a hacer? Van a venir a escuchar acerca de Jesús. A escuchar acerca de Jesús. Y de aquí vino un leproso. ¿Verdad que no fue Jesús? Vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Y Jesús dice, la respuesta de Jesús, ya se la saben, extendió la mano y tocó al hombre y le dijo que, si quiero, dijo, queda limpio, y al instante quedó sano de la enfermedad en la piel. El leproso escuchó palabras de gracia, palabras de gracia. Por eso transformó su interior y surgió una fe. ¿Qué necesita? ¿Quiere fe? ¿Qué necesita escuchar? A veces podemos estar como el leproso, escondiéndonos de Dios, escondiéndonos de las personas, escondiéndonos de la iglesia. Pero Él quiere que también nosotros salgamos y tengamos un encuentro con Él. Cualquier causa, iglesia, que te haga sentir impuro, rechazado, marginado, no aceptado, que sí puede ser que nos sintamos así a veces, rechazados por la sociedad, marginado, impuro. Vamos a correr de nuevo a la gracia, a la cruz. ¿Qué es la gracia? Es el amor del Padre, es la misericordia del Padre, y eso nos quita una capa de culpabilidad, de condenación. Y cuando se nos quita eso, iglesia, suceden cosas maravillosas en nuestras vidas. El poder de Jesús en un instante tragó la impureza del leproso. La tragó. Y lo más sorprendente de esto es que no solamente lo sanó y lo limpió. ¿Sabes qué hizo? Le devolvió la vida. Ya no tenía esperanza. No solamente lo sanó y lo limpió, le devolvió la vida. Él no podía acercarse con su familia. Él no se podía acercar ante la sociedad. Estuvieron aislados yo no sé cuánto tiempo, pero le devolvió la vida. Y así es nuestro Jesús. No solamente nos sana, no solamente nos limpia, nos devuelve la vida. Nos devuelve la vida. Por eso es de suma importancia que escucha de Dios y cómo escucha de Dios. Algo que te condena o algo que te libera y que te da esperanza y que te da sabiduría. ¿Sabes? Dios siempre respaldó a Jesús en sus palabras. Y esto dice en Hechos 10:38, versión Reina Valera. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿A qué vino Jesús? Estaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿A qué vino Jesús? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿A qué vino Jesús? Haciendo males, haciendo bienes, haciendo bienes, haciendo bienes, porque Dios estaba con él. Subraya al último: porque Dios estaba con él. Porque en Juan 14:9 dice, Jesús decía: porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios. Entonces las palabras de Jesús, ¿de quién eran? Del Padre. Eran palabras del Padre. Dios es un Padre de amor. Amén. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué hizo Jesús en los evangelios, iglesia? ¿Qué hizo Jesús? Salvando, liberando, proveyendo. ¿Qué más? Sanando. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? ¿Qué quiere hacer Jesús, iglesia? Te quiere sanar, liberar. Estás oprimido, estás sordo, estás enfermo, iglesia. Jesús está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Pablo, es que siento que me falta fe. Siento que no confío en esta área, en Dios. Iglesia,
Es normal. A veces nos falta, o muchas veces hay áreas en que sí nos falta fe, pero te tengo una clave, una llave hoy en Romanos 10:17. Te la voy a leer ahora en versión TLA. Romanos 10:17. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Wow, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Por eso, cuando hay gente que está mal, que está pasando por enfermedad, por problemas, iglesia, el lugar que ellos deberían venir corriendo es aquí. Este lugar debería estar lleno, porque es la esperanza. Hay cosas que no se tratan naturalmente con pastillas. Hay cosas que son espirituales. Gracias a Dios por los médicos, yo estoy a favor, porque de verdad son parte, Dios los puso. Gloria a Dios. Mis respetos, porque médicos como ustedes hay pocos, que aman la profesión, aman a las personas y lo hacen sin, ¿cómo se les llama? Se me fue la palabra. Sin ningún interés, ¿saben? Ellos son médicos, enfermeros, aman a Dios, aman a la gente. Gloria a Dios, mis respetos, los honro, Dios los bendiga. Dice el mensaje acerca de Jesucristo. Necesitamos confiar en Dios, en sus promesas, porque Él es fiel. Pero ¿cómo se va a lograr abrir nuestro corazón a esa confianza? Escuchando acerca de, dice Hechos 20:32 en versión NBI. Hechos 20:32 dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Pablo por eso decía: los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarnos, no condenarnos. Dios quiere que la palabra de gracia de Jesús habite en nuestro corazón, iglesia. Quiere que la palabra de gracia, digo la palabra de gracia porque debe ser las palabras correctas, habiten en nuestro corazón. Eso dice en Colosenses 3:16, versión NBI. Colosenses 3:16, versión NBI, dice que habite en ustedes la palabra de Cristo. Que habite en ustedes la palabra de Cristo. Colosenses 3:16. Como nos sintamos agobiados, desesperados, como el leproso, aislados en mi refugio escondido, al estar escuchando el mensaje de Jesucristo, de la obra consumada, va a mi corazón a despertar una confianza de las palabras de Cristo. Confianza, confianza, confianza. La confianza es la fe, la confianza en lo que Jesús dice en su palabra, la confianza. Voy a escuchar al pastor, no sé qué hacer, voy a escuchar este mensaje. Si Dios no lo dio a Veraca, es porque Dios quiere dárselo a Veraca. Le está placiendo que escuchen este mensaje para ustedes en esta temporada que ustedes y yo estamos viviendo. Y sabes, en Daniel 11:32 hay una historia de Daniel. Y dice Daniel 11:32 en versión Reina Valera. Creo que la mayoría que son de casa, todos son de casa, han escuchado la historia de Daniel. Y en 11:32 dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y dice, subraya esto que voy a leer: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Voy a leer otra vez esto último: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel mismo comenzó como un joven cautivo llevado de Jerusalén a Babilonia y fue llevado a servir al palacio de los reyes de Babilonia y de los medios persas.
Sin embargo, Daniel destacó entre todos los jóvenes y toda la multitud, entre sus iguales en el palacio destacó Daniel. ¿Qué tiene que ver eso, Pablo, con lo que me estás predicando? Algo muy importante, muy importante, muy importante. Daniel encontró favor delante de los reyes. ¿Por qué encontró favor delante de los reyes, Daniel? ¿Se acuerdan? Encontró favor delante de los enemigos, Daniel. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Se los leo. ¿Sí? En Daniel 6:3 dice que Daniel interpretó sueños. ¿Por qué Daniel interpretaba sueños? ¿Sabes por qué? Porque tenía la sabiduría de Dios. Dice que demostró un espíritu superior a los demás. ¡Wow! Daniel demostró un espíritu superior a los demás. Digan conmigo, espíritu superior. Iglesia, Dios, tú tienes un espíritu superior a todos los demás. Tú tienes la sabiduría, tú tienes un tesoro dentro de ti. Un tesoro que, imagínate un cofre, cierras tus ojos. Es que yo así tengo mucha imaginación. Entonces me imagino un cofrecito abriendo, y ese cofre no tiene fin en su profundidad. Y me imagino sacando la sabiduría que está dentro de mí para la vida diaria. Entonces eso te da un espíritu superior. Daniel lo tenía, dice en Daniel 6:3. Interpretaba sueños mediante la sabiduría de Dios y demostró un espíritu superior que los demás podían ver. Los demás, sus enemigos o los reyes de Babilonia y los iguales a él podían ver que Daniel tenía un espíritu superior. ¿No es maravilloso eso, iglesia? La gracia se ve. Cuando estás en la gracia, en tu trabajo, deberíamos destacar nosotros en donde te envuelvas, porque los demás, dicen que los demás podían ver el espíritu superior de Daniel. ¿No es maravilloso eso? ¿Cuántos quieren eso? O sea, yo sí lo quiero, amén, gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasó con Daniel? Salió del foso de los leonos, me acordé del león, no, de los Thundercats, de mi época, de los 90 y tantos, 97 por ahí. Entonces Daniel salió del foso de los leones sin sufrir daños, ¿verdad que no? No sufrió. Algo sobrenatural pasó ahí, que Daniel, estando en el pozo con los leones, no tuvo ningún daño. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de Daniel? ¿Sabes cuál era la clave de Daniel? Que conocía a su Dios y conocía que el amor del Padre hacia él. ¿Por qué te digo esto? Porque en Daniel 10:11 dice, en Daniel 10:11, que cuando se le apareció el ángel a Daniel, fíjate cómo se dirigió a él. Le dijo: varón muy amado. Wow. Imagínate, Dios le manda, de la presencia de Dios desciende un ángel, llega con Daniel, y el ángel le da el mensaje de la boca de Jehová y el concepto que Dios desde el tercer cielo tenía en la vida de Daniel: un varón muy amado. Iglesia, nosotros somos personas muy amadas. ¿Cuántos desean ver milagros como el de Daniel? Aún estando en el pozo con los leones, Daniel no sufrió daño
porque conocía el poder y el corazón de Dios hacia él. Por eso les comento cuál es la clave, iglesia. ¿Cuántos de nosotros deseamos ver milagros en nuestras vidas? ¿Y cuántos deseamos tener victorias duraderas en nuestras vidas? ¿Cuál es la clave y el mensaje? Y llego a este punto en esta noche. ¿Cuál es? Yo te quiero alentar y motivar a que sigas escuchando y oyendo y creciendo en el conocimiento de la palabra de su gracia. Escuchar este tipo de mensajes de Jesús, de la obra terminada de la cruz, del amor del Padre hacia nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Es algo que lo podemos decir muy mecánicamente, pero quizá no se nos ha revelado esta palabra. Somos muy amados de Él. Varón muy amado, mujer muy amada. Ahora son justos delante de mis ojos porque tienen a mi Hijo. Está con ustedes. Todo mi favor, toda mi misericordia, mi cuidado están sobre ti. Aunque estés en el pozo de los leones, vas a ver una victoria duradera, porque tu espíritu, en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, hay una confianza. Yo lo veo en tu espíritu y en tu corazón. Hay una confianza en mi palabra, porque sé que sabes que eres muy amada y muy amado por mí. Y cuando sabemos que alguien nos ama, ¿cómo nos sentimos? Bien contentos, ¿verdad que sí? Iglesia, con que te ame Dios y tengas un encuentro genuino con Jesús, teniéndole a Él, lo tienes todo. Cuanto más oiga de su amor por usted, va a empezar a tener una confianza en Él de una manera sobrenatural. Y cuando usted empieza a crecer en esa confianza, ¿qué cree? Va a ser una persona con más valentía ante las circunstancias. Y va a venir en usted un espíritu diferente, como el de Daniel, que era notorio que tenía un espíritu superior. Y lo va a destacar de los demás. A veces ando así, miren. A veces, de verdad. Iglesia, pide un encuentro con Jesús. Dile que te dé una revelación fresca de la obra terminada en la cruz por Él. Dile al Espíritu Santo que te revele esta verdad. Tú tienes un espíritu superior dentro de ti que te hace destacar entre los demás para su gloria y para su honra. Amén. Eso nos hace más valientes. Y cuando sigamos escuchando el mensaje, entonces el miedo que te describí en un principio se va a disipar, porque el perfecto amor de Dios no es que Dios no me ame, es el perfecto amor que yo soy consciente de que soy amado por Él. Aquí estaría lleno, así estaría. Aunque no le haga los frijoles a su viejo, véngase aquí. Va a ganar más. Va a ganar más. Estas son palabras de vida. Esto es Veraca, esto es tierra de bendición. Dios te bendiga.